Bueno, un problema al que a menudo se enfrenta la industria y pues específicamente los ingenieros industriales es cómo ubicar una planta de distribución, un centro de distribución estratégicamente. Esa es la idea básica o el problema que vamos a afrontar en esta entrevista para este parcial final. Entonces, para este, que vendría siendo el mapa circular, afrontamos básicamente aspectos importantes, o mejor dicho, subsistemas, que creemos muy importantes para este problema, como son la logística internacional, la parte de producción, la parte de la tecnología es un aspecto importante a la hora de saber en dónde ubicar estratégicamente una planta de distribución, el medio ambiente, que ahora es uno de los temas que más auge está cogiendo, los aspectos políticos son muy importantes a la hora de evaluar las leyes y pues los requisitos que hay que cumplir y que pide el gobierno para establecer una planta en determinado sitio y sacar obviamente beneficio de ello. Los costos, que es, diría yo, casi uno de los más importantes subsistemas o aspectos que enfrenta este problema que abordamos en la industria. Entonces, bueno, empezaremos por el área de producción. Entonces, en el área de producción vemos a su vez aspectos importantes como la naturaleza del producto, que es muy influenciable a la hora de determinar en qué parte vamos a localizar una planta. Es decir, la utilización del producto, el transporte y su composición hacen que la naturaleza del producto sea un aspecto clave a la hora de saber si la planta, por ejemplo, eh, debería reducirse distancias en cuanto al proveedor de materia prima. También para ubicar la planta necesitamos saber las condiciones del medio ambiente, perdón, del clima, la naturaleza, si la naturaleza del producto así lo exija. Por ejemplo, digamos que nuestro producto fuera un producto que necesite mucho un clima frío. Entonces, eso sería un aspecto que nos limitaría mucho a ubicar la planta más que todo, o buscar la ubicación de una planta más que todo en un clima como una ciudad fría, una región fría. La materia prima. La materia prima es un aspecto clave. Si lo vemos desde el área de proveedores, como lo venía haciendo ahora, cómo ubicar, cómo guardar las distancias, cómo acortar distancias y disminuir costos a su vez, como lo vemos acá, para el transporte de esta materia prima. En cuanto a la calidad y a la cantidad, también es importante mantenerla sin dejar de un lado pues guardar o reducir las distancias y disminuir los costos en cuanto a los proveedores que nos reabastezcan esa materia prima. El volumen de producción. El volumen de producción limita mucho la localización de la planta y más que todo la capacidad que ésta pueda presentar. Es decir, tenemos que contar con ciertas áreas que puedan darnos o permitirnos un volumen de producción amplio o pequeño, según lo que nuestro mercado o según el mercado que nosotros tengamos como objetivo. Entonces ahí es donde viene como la parte de inventario de seguridad, de optimizar los recursos. Todos esos son aspectos que deben mirarse a la hora de ubicar una planta. El sistema productivo. El sistema productivo es clave en cuanto a la necesidad del entorno, la necesidad del mercado, analizar cuál es la necesidad del mercado, cuál es el peso de nuestra demanda, qué es lo que necesita nuestra demanda, necesitamos suplirle a nuestra demanda en cuanto a cantidad y en cuanto a costos para reducción de costos. Este sistema productivo debe ser muy eficiente en cuanto a reducción de costos, porque a fin de cuentas lo último que se busca cuando se va a ubicar una planta estratégicamente es reducir los costos y así maximizar las utilidades. Bueno, en cuanto a tecnología, que es otro de los aspectos de los subsistemas claves a la hora de ubicar la planta,
vemos que tenemos el aspecto de comunicación. La comunicación es clave en cuanto a las áreas, comunicación entre áreas, entre departamentos, entre personal y entre diferentes países e industrias. Debemos tener en cuenta que ahora el aspecto de globalización es bastante importante y de un mercado amplio, de un mercado que abarque, que se internacionalice y que nos ayude a sí mismo a exportar la tecnología. Es un gran avance que está al alcance de nosotros y con ella misma pues también podemos mejorar muchos sistemas productivos y hacer un poco más ágil es una herramienta para hacer un poco más ágil todo este proceso pues de ubicación de una planta. El sistema de información también es clave si lo vemos desde el área de acceso, de captura y utilización y objetivo de la información. Es decir, los sistemas que nos permitan tener acceso, tener una captura rápida, eficiente y al instante, o sea, en tiempo real de la información, para así con ella tener una base y un conocimiento de en qué parte nos es más favorable ubicar la planta teniendo en cuenta ciertos aspectos cualitativos y cuantitativos. Sistemas de control de producción. Sistemas de control de producción en cuanto a la tecnología son de suma importancia porque lo hacen eficiente, conservan la calidad, nos ayudan mucho en cuanto a cantidad, en cuanto a volúmenes grandes, y nos ayuda mucho a mantener una disponibilidad de inventario según la política de la empresa. Asimismo, la estandarización del producto es importantísima en estos sistemas de control de producción para así evitar un margen de error amplio y pues que nos vayamos a quedar de cierta manera con algún producto y que perdamos cierta cantidad de dinero pues por tener como una sobreproducción. Es muy importante contar con tecnología en esta parte de sistemas de control de producción. En cuanto a maquinaria con tecnología de punta, es bastante importante por el hecho de conservar la calidad, es decir, cantidad con calidad. No es cantidad, no es sacar producto por sacar, es sacar producto que sea eficiente, que en manos del cliente tenga un buen rendimiento y tenga una buena presentación, en sí, que cumpla con los requerimientos de calidad y que le sirva al cliente como tal, que el cliente se sienta satisfecho con el producto. En cuanto a la optimización, también es importante contar con esta maquinaria porque es mucho mayor la optimización de los recursos con maquinaria con tecnología. Son mucho más eficientes, más eficaces, como lo vemos acá. Entonces se prestan mucho para disminuir los costos. Claro está, a largo plazo, disminuir los costos a largo plazo porque la inversión en una maquinaria a corto plazo puede ser bastante grande. Bueno, nos vamos a otro aspecto que es el medio ambiente, que yo diría ahora es un aspecto clave y es tal vez de los temas más importantes que en la actualidad está abordando la industria y los ingenieros industriales como tal. Es preocupante, es tal vez por eso es tal vez uno de los temas más abordados. Entonces tenemos como aspectos claves la reutilización de los desechos, de los mismos materiales, o sea, es como tratar de disminuir los desperdicios, de ser más ecológicos a la hora de implementar cierta materia prima en nuestros productos. Aunque a corto plazo sea un poco más caro, veremos cómo a largo plazo esto puede ser muy beneficioso para nuestra industria misma y la industria a nivel mundial.
Así también algunas veces siendo tan ecológicos podemos disminuir los costos porque existe la posibilidad de utilizar materiales ecológicos que eviten el daño al medio ambiente y sean mucho más proporcionales a su valor, pues su valor económico, es decir, que a la empresa le salga mucho más económico comparar y contar con esos productos ecológicos y, para así cuidar pues la naturaleza, que es lo que buscamos en estos momentos. En cuanto al calentamiento global, es un aspecto importantísimo. Si vemos cómo el calentamiento global está repercutiendo enormemente y está limitando las actividades de la industria. Ahora vemos cómo fenómenos naturales arrasan y generan problemas grandes de logística y paran totalmente las actividades de la industria. Y ese calentamiento global eh, genera pérdidas millonarias a nivel industrial, ha generado pérdidas enormes. Entonces vemos como esos desechos tóxicos que la misma industria está produciendo es un ciclo. O sea, la industria produce los desechos tóxicos y a su vez esos desechos tóxicos producen daños que repercuten al final en la industria. Entonces vemos como la destrucción de la capa de ozono ha sido bastante fuerte y ha generado bastantes problemas. Las repercusiones en la industria, ha generado, como ya dije, repercusiones en la industria y los costos de operación con esos problemas que afronta la industria son bastante altos. Logística reversiva. Logística reversiva es un tema que debemos tratar, es un tema importante, es un tema que básicamente trata como de la eficiencia operativa en cuanto a la cadena de suministros, ver qué pasa